Bueno, muy buenas noches para todos, cordial saludo. Mi nombre es Raúl Jiménez. A continuación vamos a ver la presentación de la primera actividad del curso de algoritmos. Quería que primero me vieran para que supieran que estoy haciendo como tal el video de forma personal y enviarles un saludo. A continuación todos mis datos y la presentación del video. Muchas gracias. Vamos a ver primero lo que es la presentación del curso. Por mi parte, bueno, como les decía, mi nombre es Raúl Andrés Jiménez, pertenezco al grupo de algoritmos de código 301-303A, underscore 363. Soy del CEA de José Acevedo y Gómez, aquí en Bogotá. ¿Y qué más les cuento? Yo soy ya tecnólogo en sistemas, estoy haciendo homologación en esta universidad para poder convertirme en ingeniero. Y bueno, gustos personales, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la tecnología y cualquier cosa me pueden encontrar en el correo magibe2006@hotmail.com. Bueno, después de esta presentación vamos a ver primero lo que es la temática del curso. El curso está compuesto primero por la primera unidad 1, llamada Introducción a la Programación. Esta unidad 1 tiene una etapa como tal, uno llamada Taller de Conocimiento Inicial, donde en resumen vamos a revisar los contenidos iniciales y presentación del curso. Estos contenidos iniciales son la historia de la programación y los primeros lenguajes de programación, algunos comparativos de los lenguajes y como tal todo lo que vamos a ver en la presentación que estamos haciendo en este momento. Para esta entrega, esta actividad tenemos hasta el 7 de septiembre del presente año. Luego entraremos a la unidad 2 de algoritmos y estructuras de datos. Allí tenemos también una segunda etapa que se llama Taller de Fundamentos de Programación y Algoritmos. Allí veremos, según la temática que dejó el tutor, pues todos los fundamentos de la programación, el diseño de algoritmos, los primeros códigos funcionales de programación. La actividad como tal de esta etapa es desarrollar el taller de fundamentos de programación, la cual va a ser colaborativa, va a ser en grupo y tenemos hasta el 5 de octubre para presentar esta actividad. Seguido de esto tendremos la unidad 3, que se llamará lenguaje de programación, y la cual consta de una etapa primera, que es la etapa 3, llamada taller de instalación y configuración de entorno de desarrollo, donde según el temario que hemos visto vamos a ver ya instalaciones como tal de lenguajes de programación, la configuración como tal ya de entornos de pruebas y de desarrollo para algunas aplicaciones que realicemos, y tendremos como actividad grupal instalar el entorno de desarrollo visual Studio y su lenguaje de programación C#. Esa la tendremos como fecha máxima el 19 de octubre de 2017. Luego tenemos en esta misma unidad la etapa 4. Tendremos esta etapa llamada Taller de Lenguajes de Programación y Codificación de Ejercicios. Aquí ya ejercitaremos nuestra programación como tal, aprendida a través de las unidades anteriores, y desarrollaremos el taller de lenguaje de programación, la cual será individual. Tendremos hasta el 17 de noviembre del 2017 para realizar esta actividad. Y tenemos una etapa 5, que ya es la lección como tal evaluativa de programación de computadoras, que es donde recogemos ya todos los conocimientos que hemos visto en el curso, y la actividad será presentar la lección evaluativa sobre la programación de computadoras, la cual tendremos hasta el 30 de noviembre del 2017 para realizarla, y la cual sirve como preámbulo para la etapa 6, que será el taller de evaluación final, y donde desarrollaremos las actividades de componente práctico, donde ya tendremos como plazo el 14 de diciembre del 2017. Como tal es la temática del curso que veremos durante este semestre, durante este módulo. Bueno, ya pasando un poco a la evolución histórica de los lenguajes de programación, todo parte a través de un señor llamado Charles Babbage, el cual inventó la primera máquina como tal computacional del mundo. En sí, esta máquina pues constaba
tarjetas de ranuras, y su, su idea fue experimental porque no se llegó a desarrollar de manera completa por costos y por ser un, un, un elemento que para la gente que veía su diseño era bastante costoso de realizar. Sin embargo, a través de este principio de la máquina de babas, una persona llamada Ada Lovelace, una científica que vemos aquí en la presentación, diseñó como tal el primer algoritmo para la máquina de babas. Se puede decir que ella fue la primera programadora del mundo, increíblemente y curiosamente una mujer, ¿sí? la que creó el primer algoritmo que daría forma a alguna tarea sobre esta máquina de babas. Después de esto, otra mujer, por decirlo así, de nombre Grace Murray Hopper, creó como tal el primer compilador, ¿sí? Este compilador se creó para la máquina como tal computacional llamada UNIVAC en 1951, y la cual este compilador estaba manejado como tal en código máquina, ceros y unos. Este como tal compilador pues no es similar al que conocemos actualmente, que lo hacemos a través de instrucciones, sino simplemente eran ceros y unos, la cual esta persona entendía para hacer la compilación de los algoritmos y los programas diseñados, ¿sí? En sí esta persona, Grace Murray Hopper, se empezó a tener la idea como tal de tener lenguajes independientes en la máquina. ¿Qué significa esto? Que gracias a esta persona, la idea como tal de esta persona, se empezaron a crear programas como por ejemplo Java, que hoy en día un Java no importa en qué entorno lo hagamos, si estamos en una máquina Hewlett Packard, una máquina Apple, o si estamos en un equipo Linux o en un equipo Windows, sino simplemente por debajo, a través de otras herramientas, corre el programa que nosotros estamos diseñando más allá en el entorno en el cual lo estamos haciendo. Entonces, aquí esta persona creó el primer compilador para esta máquina, UNIVAC. Un dato curioso de esta evolución histórica de los lenguajes de programación es el primer book. El primer book, o este término de back o book, que tenemos los programadores cuando nos falla algo en alguna compilación o en alguna ejecución de alguna instrucción de programa o algún programa, se generó a partir de que en una máquina computacional llamada Mark II, en una de estas válvulas quedó atrapada una mariposa, generando un error como tal grandísimo en el sistema y bloqueos en la automatización que esta máquina generaba. Entonces, de aquí nace como tal el primer bug, y de allí que nosotros los ingenieros de sistemas utilizamos esta palabra para denotar algún bloqueo en el sistema que de pronto no podemos conseguir exactamente qué es el problema en el momento, y le llamamos bug. Bueno, hablemos un poco de los primeros ordenadores, que en sí, ordenadores como tal vinieron a existir después de 1943. Antes no se tenían como tal lo que llamamos ordenadores, o cambiando un poco el término, aquellos máquinas que eran capaces de ejecutar esos algoritmos que diseñaban los programadores, ¿sí? A partir de 1943 se creó la primera máquina llamada Colossus Mark 123, que en sí eran máquinas que se crearon durante la Segunda Guerra Mundial y que servían para ejecutar algunas acciones como tal de la guerra, ¿sí? En 1946 se creó la máquina ENIAC, que se puede decir que es la primera máquina llamada primer Turing completo. Este término de primer Turing completo se le llama aquel ordenador que puede ejecutar cualquier algoritmo, por más grande o pequeño que sea. Se puede decir que una máquina Turing completo se le denomina así cuando tiene almacenamiento infinito y memoria infinita para poder ejecutar cualquier tipo de algoritmo. En sí, todas las máquinas de hoy en día son Turing completo, ¿sí? Desde esta época ya se manejaba como tal
esta determinación para cada una de las máquinas que cumplían con esta premisa. En 1960 ya empezamos a hablar del circuito integrado, ¿sí? Que era como tal aquellos computadores que empezaron a disminuir su tamaño a través de esos circuitos. Ya en el 71 hablamos del microprocesador. Bueno, ya en 1981 IBM crea como tal la primera computadora personal, y como su nombre lo indica, pues ya va más orientada al uso personal de estos dispositivos, y no ya un concepto como tal grupal de que varias personas necesiten utilizar una computadora, sino ya cada individuo puede utilizar la propia. Ahora hablemos de los primeros lenguajes de programación o lenguajes padre. Estos lenguajes ya como tal se empiezan a destacar porque son independientes de la máquina donde se utilizan. Ya no importa si estamos utilizando a partir de estos lenguajes, ya no importa que utilicemos los lenguajes en una máquina Hewlett Packard, una máquina Apple o en una máquina Linux o Windows, sino simplemente ya los lenguajes empiezan a crearse a través de unos estándares y para que sean ejecutados en cualquier tipo de máquina. Algunos ejemplos de estos lenguajes son Fortran en el 57, Algol en el 58, Lisp en el 58 también, COBOL, Simula, y los lenguajes que ya empiezan a ser vanguardia y que aún vemos hoy en día como C++, Java, C#, entre otros. En sí, como podemos ver, hay lenguajes como COBOL, como Lisp, que aún, a pesar de ser tan antiguos, se utilizan como tal en entidades bancarias, en varias empresas, ya que son fáciles de utilizar, ocupan muy poco espacio y consumen muy pocos recursos, pero son bastante manejables para los programadores como tal, que necesitan hacer automatizaciones en este tipo de lenguajes. Hablando un poco ya de la segunda generación, estos lenguajes ya son un poco más claros, se vuelven más procedimentales y mucho más fáciles de programar para los analistas en computación, y se vuelven más amigables. Algunos de ellos son Pascal, que nace en 1970, que inclusive en algunos sitios en Europa y aquí en Latinoamérica hasta hace poco se utilizaba para enseñar a los futuros desarrolladores a aprender a programar. C en 1972, Prolog, ML, Skin y SQL para base de datos. En los 80 ya empieza como tal el boom de los lenguajes imperativos. Cuando hablamos de lenguajes imperativos es aquellos que ya se vuelven muy potentes y se empiezan a especificar a un área como tal del conocimiento. Ya empezamos a ver aquí que los lenguajes empiezan a ser orientados a unas tareas y objetivos específicos. Por ejemplo, C++ y lenguajes como Eiffel, Erlang y Perl están muy orientados a temas como tal de oficina y gestiones de contenido de información bancaria y contable. Por ejemplo, que aquí como lo vemos, MATLAB también es un lenguaje de programación orientado al cálculo matemático. Entonces aquí ya empezamos a ver lo que es el concepto del lenguaje imperativo y cómo ellos ya se empiezan a especificar lenguajes para áreas del conocimiento definidas. Ya en los 90 empieza el auge funcional. Entiendo por auge funcional ya lenguajes un poco orientados al tema gráfico, ¿sí? Y empiezan a ser mucho más amigables para los desarrolladores, que ya aquí empiezan, bueno, no quiero decir que se empieza a dejar como tal a un lado el código, pero sí se empieza a generar un poco más de preocupación sobre la forma como tal y no tanto el fondo, aunque los dos son importantes, y se empieza a ser más gráfico como tal todas las entregas de los desarrollos y los programas que se necesitan en estos lenguajes. Algunos ejemplos de estos: el Haskell, Python, Ruby, Close, Java, JavaScript y C#,
a partir del 2000. Y bueno, ya en la actualidad, pues así como la computación, la tecnología ha crecido, pues también ha crecido como tal los lenguajes de programación, que ya hoy en día combinan muchos paradigmas, son multiplataforma, multitarea, ¿sí? Y que combinan tanto la parte funcional como la parte gráfica a través de los lenguajes que son más potentes. Algunos de estos como Fichar, Windows, Groovy, Scala, Swift, y se siguen creando como tal hoy en día muchos más a través del crecimiento computacional que ha tenido el mundo. A continuación vamos a ver un poco una comparación de los lenguajes de programación. Voy a ingresar aquí un Excel que podemos ver un poco mejor y a aquellos lenguajes que he querido escoger para ser comparados. Entonces he escogido primero PHP. Algunas características de este lenguaje es que se puede utilizar para generar páginas web dinámicas. Se puede ejecutar en el servidor, o sea, totalmente orientado a la web. Vemos que los usuarios no pueden ver como tal el código, o sea, solo en navegadores con código HTML, que pues no todo el mundo sabe de esto, muy difícil de hackear. Las páginas que generan son visibles para prácticamente cualquier navegador y computadora en el mundo, y son lenguajes de alto nivel. Algunas fortalezas: son rápidos, multiplataforma, manejan bases de datos, libre y gratuito, y maneja varias funciones. Debilidades: pues que necesita un servidor para funcionar, no puede ser instalado como tal en una máquina, o sea, no consume recursos de máquina, y todo el trabajo se realiza en el servidor, y mucha información o solicitudes pueden ser ineficientes. Mi opinión personal, eso sí es una opinión como tal que yo tengo, es un lenguaje que está muy bien documentado y se puede encontrar en un sinfín de ejemplos y tutoriales, lo cual lo hace una buena opción para aprender y conocer sobre este lenguaje de programación. Otro lenguaje que quise colocar aquí es el famoso ASP, Active Server Page, ¿sí? Que es desarrollado por Microsoft. Su tecnología también orientada al servidor y requiere siempre una plataforma Internet Information Server. Algunas de sus fortalezas: que está hecho a partir de Visual Basic Script, Windows, comunicación óptima con SQL Server y soporta JavaScript. Algunas debilidades: que obviamente es una aplicación el cual hay que pagar. El hospedaje de estos sitios web es siempre costoso y necesita mucho código a veces para funciones sencillas. Mi opinión personal, que este lenguaje puede ser algo costoso para su desarrollo. JavaScript, que es otro que escogí, es un lenguaje de forma interpretado bastante fácil. Es muy similar al Java que conocemos y es orientado a objetos. Así que para los desarrolladores, analistas, nos parece que es bastante bueno ese tema orientado a objetos. Los scripts tienen capacidad limitada por razones de seguridad. Si algunas de sus fortalezas: se ejecuta del lado del cliente, y el lenguaje de scripting es bastante seguro y fiable. Debilidades que le hemos encontrado: no soporta herencias, código visible por cualquier usuario, porque al ser una herramienta libre, pues cualquier persona lo puede ver. El código debe ser descargado completamente, si no, podemos tener problemas o prácticamente no funciona, y puede poner en riesgo la seguridad del sitio con el actual problema llamado XSS, que significa en inglés Cross Sign, que es denominado XS por similitud de hojas, y que es una falla como tal que tienen estos lenguajes de programación. Mi opinión personal es que es un lenguaje fácil de aprender y que puede hacer, y con el cual se puede hacer un sitio web muy dinámico y con grandes efectos. Puede contar con varias librerías de terceros, lo cual facilitan el desarrollo de scripts. Al tener el tema de las DLLs, pues podemos generar cualquier automatización a partir de esta DLL y asignar a nuestro programa y ser compartido. C#, como
lo solicita el curso, es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Y está estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET, que esto es una gran ventaja, ya que prácticamente el 90% del mercado que vemos está al mando de Microsoft. Algunas características: se desempeña de forma plena en los sistemas operativos Windows, sintaxis más fiable en comparación con C y C++, y es posible realizar aplicaciones web de escritorio y móviles inclusive. Bueno, una de las debilidades que yo le encontré es que requiere inclusive un mínimo de 4 GB para su instalación, lo cual lo hace un lenguaje bastante robusto y que consume muchos recursos. Y pues mi opinión personal que es un lenguaje ideal para desarrollar aplicaciones para los entornos de Windows. Muy bueno para los entornos de Windows, que como lo mencionaba anteriormente, pues es prácticamente el 90% del mercado. Y bueno, por último Java, que es un lenguaje orientado a objetos, multiplataforma. Algunas características: al ser orientado a objetos, pues permite una buena modularización, o sea, puedo invocar objetos, todo colocarlo en objetos, en clases, subclases, y para los desarrolladores esto es mucho más fácil. Permite la creación de aplicaciones de escritorio y tiene soporte de desarrollo para aplicaciones móviles y también de web. Es un lenguaje interpretado, así que es relativamente lento en comparación con otros lenguajes, que es una desventaja. Y mi opinión es personal que es un lenguaje documentado y fácil de aprender, pues ya que está prácticamente regado por toda la red. Contiene muchas librerías que se pueden compartir y son de un desarrollo bastante fácil. Eso como tal en nuestro comparativo de los lenguajes de programación. Bueno, en cuanto a las tendencias de los lenguajes de programación, bueno, este concepto como tal pues varía bastante, inclusive dependiendo del país, dependiendo de la zona como tal, donde se hace desarrollos a través de los lenguajes de programación. Pero he querido traer este ranking que vemos aquí de la empresa Redmond, que es una empresa que presta servicios de analistas para el desarrollo de cualquier tipo de software en cualquier lenguaje de programación. Esta empresa tiene clientes como SAP, como la NASCAR, como cadenas de supermercados como Target, McDonald's, etcétera. Una empresa bastante importante de Estados Unidos, y ellos generan un ranking cada semestre de los lenguajes como tal que se están utilizando y las tendencias de utilización de estos lenguajes, ¿sí? Eh, Como vemos aquí en esta parte, los lenguajes como Java, JavaScript y PHP siguen siendo muy utilizados, a pesar de que son lenguajes, primero, que gráficamente no son muy amigables para el desarrollador, pero que sí representan un costo muy bajo, ya que son lenguajes libres para programar. Y la gente sigue vendiendo a estos lenguajes. Sin embargo, podemos ver que sí, que es uno de los que están orientados a Microsoft, y Visual Basic, como podemos ver acá, son lenguajes que aún se utilizan bastante a pesar de su costo, porque como lo mencionaba anteriormente, esos lenguajes se limitan mucho, ya que el mercado lo exige para desarrollar aplicaciones en Windows. Les quise traer a colación este tema, que bueno, no he visto los videos de micromonedas todavía, pero que en sí es un tema muy subjetivo y más de investigación, y quise traer por eso esta gráfica. Eh, bueno, en cuanto al tema de las buenas prácticas de programador, yo entiendo que, bueno, este tema también me parece un poco más subjetivo. Hay varias definiciones en la red y en los libros, pero quise traer a colación esta definición. Yo entiendo que las buenas prácticas es aquellos manejos que debe realizar el programador para que el algoritmo que va a programar se ejecute eh, acorde a las tareas programadas que están allí consignadas, obviamente aprovechando los recursos y el lenguaje de programación designados para ello, ¿sí? Creo que esa es la mejor definición del tema de qué son las buenas prácticas del programador y para qué sirven como tal.
Algunos ejemplos de esto, bueno, quise traer este ejemplo que encontré en la red, que es no usar el uso de variables y el nombre que yo le coloco. Eh, Dice más o menos que yo sí voy a nombrar una variable como cantidad de recursos, pues no le puedo poner en el programa CR, porque muy seguramente en el momento que esté documentando quiera buscarla, no voy a entender que es CR si como tal el código es bastante largo. Entonces, tener mucho cuidado en nombrar como tal las variables de forma acorde para que sean tanto documentadas como también invocadas en el momento que yo las necesite. De nada me sirve yo colocar un nombre que pronto me esté en el momento, pero cuando esté desarrollando el, el algoritmo completo, pues no sepa a qué se refiere cada estas variables. Es uno de los ejemplos de estas buenas prácticas en uno de estos. Otro, que los comentarios sean justos y necesarios, ¿sí? Para hacer todas las funciones y variables. No puedo tampoco llenar de comentarios la línea de código porque el lenguaje es que no necesita como tal un compilador eh, eh, muy gráfico. O si no estoy trabajando en el blog de notas, pues muy seguramente si comento mucho van a haber confusiones entre lo que es el comentario y la línea de código que está haciendo las actividades, ¿sí? Las funciones. Entonces, debo ser muy precavido en esos comentarios. Ni sobre comentar, pero tampoco dejar de comentar cosas que sean muy importantes al programa. También es importante comentar porque la idea de nosotros, los analistas de desarrollo, es que cuando hagamos un programa sea entendible para las demás personas que van a desarrollar sobre él, ¿sí? Si nosotros cambiamos de empresa y eso, la persona que venga a tocar el programa y que quiera hacer desarrollo sobre ese desarrollo, entienda que se hizo primero para poder enfocarse en lo que tiene que hacer. Y ya por último, hablando un poco de las características del lenguaje C++, según la documentación que encontramos en Microsoft y en varias páginas como desarrollo.net, el lenguaje C es una evolución de los lenguajes C y C++, ¿sí? Por lo que puede ver, utiliza pues muchas características de C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y operadores. Citar pues presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas como seguridad de tipos, control de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados como liberación de memoria. ¿Sí? Otras características, pues gran robustez, gracias a la recolección de elementos no utilizados, liberación de memoria, como lo decía antes, y la seguridad de tratamiento de tipos. Seguridad implementada por medio de mecanismos de confianza intrínsecos del código y plena compatibilidad con conceptos de metadatos extensibles. Yo confieso que la verdad, aún pues en mi corta vida como analista, aún no he hecho desarrollos como tal en este lenguaje y espero empezar a consultar mucho más porque sé que durante el curso pues lo vamos a ver. Entonces espero ya documentarme más, sobre todo en la parte funcional, para ver cómo funciona este lenguaje. Bueno, eso ha sido mi presentación, espero les haya gustado. Cualquier cosa me pueden encontrar ahí en el correo del curso. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirme y hacer sus comentarios, que son para mí de gran agrado. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias.